Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50. Estamos avanzando rápidamente al final de este libro. Cuando comenzamos el estudio de Jeremías pensábamos que no íbamos a llegar a estas alturas, pero estamos ya en el capítulo 50 de 52. Estamos terminando la parte de los juicios, que es la parte final del libro de Jeremías. Juicios contra muchas naciones. Dijimos el domingo pasado que hay un efecto interesante porque los dos grandes imperios, tanto el decadente como el emergente, están en medio, en este periodo, están a las orillas en medio de estos dos juicios y en medio todas las naciones pequeñas. Hoy comenzamos a hablar sobre Babilonia, juicio sobre Babilonia o profecía sobre Babilonia. De todos los mensajes que dio el profeta Jeremías contra las naciones, el mensaje a Babilonia es el mensaje más extenso. Tiene 105 versículos. No hay un mensaje de juicio en la Biblia más extenso que el mensaje contra Babilonia. Va a abarcar 2 capítulos, hoy y el próximo domingo, el 50 y el 51, hablando específicamente sobre Babilonia. Así que yo les pido que pongan mucha atención, que no perdamos el hilo de lo que vamos a hablar hoy porque va a ser continuación del próximo domingo, porque son muchos versículos hablando sobre el juicio contra esta gran nación, este gran imperio que Dios ha usado como instrumento en su mano, Babilonia. Vamos a hacer una breve descripción sobre Babilonia. ¿Quién o qué es Babilonia? Babilonia en este momento es un gran imperio, ¿cierto? Es un imperio muy poderoso, es muy cruento, es un imperio invasivo, muy fortalecido con muchos ejércitos armados, pero es un ejército poderoso que ha sido reclutado a través de la historia. Yo quiero que ustedes vayan conmigo en el capítulo 50, el versículo 2, que dice así: anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodad, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Nosotros acabamos de ver de una gran noticia, ¿sí? Y esa es la noticia. La noticia es: Babilonia es tomada. La gran noticia que se da en este capítulo es: Babilonia es tomada. Ustedes lo ven en el versículo 2, Babilonia es saqueada, Babilonia es confundida, es quebrada, es destruida. Lo que nos va a narrar este capítulo es que hay una noticia que se va a difundir rápidamente. Nosotros estamos en la era de las comunicaciones. Imaginémonos esa noticia en esta era, en este momento, donde los medios de comunicación son muy veloces, son muy ágiles y donde rápidamente se difunden o se publican las noticias. Esta noticia se dio pues en la época del profeta Jeremías y se difundió rápidamente porque era una noticia terrible. Babilonia era el imperio más poderoso del momento, era el país más famoso y poderoso que existía en ese momento. La ciudad Babilonia, su capital, era la ciudad más hermosa y más famosa que existía en el mundo conocido. Se había construido con mucha antigüedad. Yo quiero que ustedes recuerden juntamente conmigo el momento de Babilonia. No sé si ustedes recuerdan quién fue el fundador de Babilonia. Está en Génesis. En Génesis está el nombre del fundador de esta gran ciudad y esta gran región. Se llamó Nimrod. Nimrod fue el fundador de Babilonia. Está en Génesis en los primeros capítulos. Nimrod. Pero Nimrod, cuando fundó esta ciudad, no la llamó Babilonia, la llamó Babel. Babel. Y Babel significa confusión. Babel significa confusión. Cuando el Señor viene y confunde las lenguas de todos los que estaban unidos, haciendo una gran torre, ¿cierto? Vimos que hoy los niños estuvieron haciendo la torre de Babel. En ese intento que ellos tuvieron de hacer una gran torre para llegar al cielo y hacerse un nombre poderoso y famoso, cuando Dios los hace desistir, dice la Biblia que ese lugar se llamó Babel, que significa confusión. Es decir, allí fueron todos confundidos. Ese es el origen de Babel. El origen de Babilonia es confusión. Y no solo confusión. ¿Por qué Dios les confundió las lenguas? ¿Recuerdan? Por la maldad de su corazón.
Dice, porque era un pueblo tan soberbio y tan altivo que dijeron, vamos a hacernos un lugar y un nombre que llegue igual a Dios, o si es posible, un poco superior. La maldad fue tan grande, la soberbia y la altivez de este pueblo, que Dios los confundió totalmente. Entonces, Babel significa confusión a causa de su gran maldad, a causa de su gran perversión. Babilonia toma ese nombre de Babel, y ustedes lo pueden notar ahí aún mismo en la expresión, que la raíz del término Babilonia viene del término Babel. Es una ciudad antigua, es una ciudad en la época del diluvio, es una ciudad muy antigua, y la Biblia nos narra esto. Nimrod fue el fundador. Dice la historia, no la historia bíblica, pero la historia secular, que la esposa de Nimrod se llamó Semiramis, y que tuvieron un hijo que se llamó Marduk, y que los babilonios desde la época antigua comenzaron a adorar a la mamá y al hijo, y de allí viene la adoración a la madre y al hijo. ¿Les trae algún recuerdo nuestro momento contemporáneo? ¿Cuán antigua es la adoración no solo de un hijo que pudiera ser el heredero al trono después de Nimrod, sino a la madre de este? Y los babilonios, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, eran expertos en la adoración a la reina del cielo, que era la antigua Semiramis, esposa de Nimrod, fundador de Babel o de Babilonia. ¿Están comprendiendo lo que les estoy diciendo? Esta adoración a una deidad femenina, pagana, es tan antigua como lo es la confusión y como lo es el pecado y la maldad humana. Babilonia es el origen de esta adoración, que luego se transformó en una diosa griega, en una diosa babilónica, cananea, y luego pues tenemos una deidad cristiana, ¿cierto? Entre comillas, porque la religión cristiana católica adora a María diciendo que es la diosa del cielo, pero la raíz viene desde la antigua historia en Génesis con Semiramis. Esta ciudad o este imperio fue muy poderoso, fue tan poderoso y tan famoso que tenían muchas cosas importantes. Una de ellas era que tenían una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y eran unos jardines colgantes. Recuerden que Babilonia estaba construida en una ciudad árida o en una región árida, y en esa región árida ellos habían logrado tener unos jardines colgantes que eran una cosa maravillosa. Se les conoce como una de las 7 maravillas antiguas. Sus jardines colgantes, pero también sus ejércitos, sus estrategias militares y su economía. Recordemos que los babilonios en esta época en la cual nosotros estamos hablando, tenían unos ejércitos muy poderosos, tan poderosos que lograron invadir muchísimos reinos, entre ellos el egipcio, entre ellos el asirio, el sirio, y lograron pues que hubiera decadencia en estos pueblos por la importancia de ellos. Nabucodonosor II fue uno de los que reconstruyó la ciudad en la época del profeta Jeremías, y se cree que Nabucodonosor II fue el emperador durante casi todo el periodo del profeta Jeremías. ¿Ustedes se acuerdan más o menos cuánto fue el periodo de la labor profética de Jeremías? Hemos dicho que es un periodo muy amplio, probablemente unos 50 o un poco más de años en los cuales él dio su profecía, y se cree que durante todo ese tiempo Nabucodonosor II, que fue coronado 605 a.C., fue el que hizo esa labor de reconstrucción de la ciudad. Ahora, ¿cómo construyó Nabucodonosor II la ciudad? ¿Cómo la reconstruyó? La puso supremamente hermosa, pero dice la historia que Nabucodonosor II construyó una muralla de 18 kilómetros de largo, muy fuerte, para proteger la ciudad, y que tenía 26 metros de ancho. Era una gran autopista, ¿sí? Una muralla muy larga y muy ancha para él proteger a la ciudad, porque él sabía que podía ser presa de cualquier invasor en cualquier momento. La muralla que construyó Nabucodonosor II para proteger la ciudad era casi indestructible. ¿Ustedes se imaginan un muro de 26 metros de ancho? Era casi imposible de destruir. De tal manera que la ciudad casi no se podía conquistar. Era una cosa imposible. Nadie podía creer
que otro imperio pudiera venir e invadirles y destruir semejante ciudad y semejante muro porque estaban muy protegidos. Sin embargo, el tema del capítulo de hoy es Babilonia será tomada. Y Babilonia va a ser tomada y va a ser destruida. Es decir, todas las cosas que ellos hicieron para protegerse no les sirvió. Todas las seguridades que ellos tuvieron, sus ejércitos, sus muros, su belleza, su poder, no sirvió para que ellos pudieran salir protegidos en medio de esta situación. La noticia de hoy es: Babilonia fue tomada. Y es una noticia interesante, es una noticia sorpresiva, alarmante. ¿Quién va a dar crédito que Babilonia va a ser tomada? Primero, es el imperio más poderoso del momento. Segundo, es una ciudad supremamente amurallada y protegida y ha dominado y subyugado todas las naciones alrededor. Entonces, ¿quién va a poder atreverse a venir contra Babilonia? Pero eso es una buena aplicación, porque aunque un imperio sea poderoso, siempre Dios va a levantar otro más poderoso que él. ¿Recuerdan que el egipcio se creía casi indestronable? ¿Recuerdan que los asirios se creían casi indestronables? Y Dios levantó un imperio que nadie pensaba que iba a nacer del norte, Babilonia, y los invadió y los destruyó. La noticia es importante y eso es lo primero que vamos a ver. El impacto noticioso de esta advertencia que va a dar el profeta. Primeros 16 versículos, acompáñenme por favor. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodad, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores los hicieron errar, por los montes las descarriaron y anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío, y Caldea será para botín, todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedad y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor todos los que entesáis arco. Tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor. Se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Destruid en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega. Delante de la espada destructora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. La primera parte de este capítulo es el anuncio. El anuncio es supremamente importante y Dios va a convocar a todos los medios de comunicación para que rieguen rápidamente la noticia. Dice, anuncien, publiquen, digan, pasen la voz, no encubran,
que todo el mundo lo sepa, Babilonia será tomada. ¿Por qué es importante que todo el mundo sepa rápidamente esta gran noticia? ¿Por qué es importante que todo el mundo publique la noticia de la destrucción de Babilonia? ¿Qué efecto tiene a nivel histórico la destrucción de esta gran ciudad? ¿Por qué es importante? ¿Dios se complace en destruir una gran ciudad? ¿Tiene Dios placer y satisfacción en la muerte de muchos ciudadanos y en la invasión de este imperio poderoso? Ahora, ¿no es un poco contradictorio? Nosotros habíamos visto a lo largo del profeta Jeremías que Dios había levantado a Babilonia como un instrumento en sus manos para traer juicio a otras naciones. ¿Por qué ahora Dios se alegra y anuncia y publica que todas las naciones se enteren y levanten banderas y sea un día de celebración y de honor porque Babilonia está siendo destruida? Hay dos razones que el capítulo va a mencionar, por las cuales es importante que la noticia corra y que todos celebren. Primero, porque Babilonia se ha excedido en la tarea y en el encargo que Dios le dio. Dios le dio una tarea. Dios dijo, Babilonia es un instrumento en mis manos para traer juicio a las naciones, especialmente a Israel y a Judá. Pero ¿qué ha acontecido? Babilonia tomó muy a pecho ese encargo y dice la Biblia, se excedió. ¿En qué se excedió Babilonia? Bueno, Dios les había dicho que tomaran lugar de la ciudad de Judá y de Jerusalén, que llevaran cautivos a los judíos, pero nunca Dios les dijo que oprimieran a los judíos. Ustedes en ninguna parte van a encontrar que Dios le dice a Babilonia o a Nabucodonosor que oprima a los judíos. Ellos lo oprimieron, eso no fue orden, fue simplemente invadirlos, destruir sus ciudades y llevarlos cautivos y tenerlos allá como rehenes. Pero ellos los oprimieron y además de eso los torturaron. Recuerdan que a algunos de ellos les sacaron los ojos, que los fusilaron, que los decapitaron. Eso no podían hacer. Dios no les había dado derecho de hacer eso. Pero ¿saben qué más hicieron los babilonios con los judíos? Les impusieron sus dioses. Y acá al principio de este capítulo menciona dos de los dioses principales de ellos. Uno es Bel, que es el dios de la cosecha, y el otro es Merodach, el dios de la tormenta, que eran sus dioses principales a los cuales ellos les rendían culto. Los babilonios impusieron sus dioses a los judíos y les prohibieron que adoraran a Dios en territorio caldeo. Eso no hacía parte del encargo. Dios les había dicho a los judíos, cuando vayan al exilio o al cautiverio, sigan adorándome. Pero ¿qué hizo Babilonia? Les impuso sus dioses y les coartó religiosamente de tal manera que no pudieran adorar con libertad al Dios verdadero. Por eso Dios dice, Babilonia será tomada, que la noticia corra y que todo el mundo sepa y celebre. Pero una segunda razón por la cual Babilonia va a ser tomada y se debe publicar la noticia, es porque llegó el momento para Babilonia. Cada nación tiene un momento en las manos de Dios dentro de su juicio y dentro de su ira. Y este es el momento preciso para que Babilonia reciba de su propia medicina. Babilonia no solo se excedió, sino que Babilonia, siendo instrumento en las manos de Dios, tendrá que enfrentarse al mismo Dios para el cual sirve como instrumento de justicia y recibir de su misma medicina. Luego comienza a decir, versículo 3, subió contra ella una nación del norte que va a causarle gran asolamiento y hay que huir. Si ustedes pueden ir viendo conmigo este capítulo para que podamos encontrar una pequeña diferencia con relación al capítulo 51, es que aunque los dos capítulos hablan de juicio contra Babilonia, el capítulo 50 está realmente dirigido no a Babilonia. El capítulo 50 está dirigido a los judíos cautivos. ¿Quiénes son los primeros que deben saber esta noticia? Los judíos. Cuando dice publiquen esta noticia y que se sepa y que se dé a conocer, en primer lugar quienes deben conocer la noticia son los judíos. ¿Recuerdan cuántos años llevaban cautivos los judíos? ¿Recuerdan cuál había sido el tiempo límite que Dios les había dicho que debían estar allá?
70 años de cautiverio. Ellos están celebrando 70 años de cautiverio. Toda una vida. Hay una nueva generación de judíos. Se cree que probablemente para el momento del regreso, quizás hay 2 o 3 de los que salieron, muy ancianos, posiblemente entre ellos Daniel. ¿Recuerdan? Que murió muy anciano y probablemente siendo llevado muy joven, quizás a los 15 o 17 años, llevado de Judá, está en el momento de escuchar la noticia del retorno. Jeremías también, porque fue un profeta que murió muy anciano. Pero la mayoría de los judíos que fueron llevados cautivos han muerto en el exilio. Han sido sepultados en Caldea, han sido sepultados en Nínive, han sido sepultados en Susa y han sido sepultados en territorio babilónico. Han muerto allá. La noticia cuando dice anunciad, publicad, que todos lo sepan, no está diciendo que se anuncia a Babilonia de manera directa, porque a Babilonia no le interesa saber esa fecha. Ellos no van a creer. ¿Para quiénes es importante que se anuncie el tiempo límite o el cumplimiento del tiempo del juicio? Para los cautivos. Para los judíos sí es importante esta noticia. Ellos sí tienen que recibir esta noticia y celebrarla con alegría, porque ellos están 70 años esperando el cumplimiento del tiempo. No sé si ustedes recuerdan, pero en algunos momentos vimos que los judíos cuando fueron llevados cautivos, primero no querían ir, ¿cierto? Y el profeta les dice una y otra vez, entréguense voluntariamente porque esa es la salvación para ustedes. Los que queden van a morir, los que sean llevados al cautiverio podrán regresar, por lo menos la nueva generación. Recuerden que cuando ellos se fueron, se resistieron a participar en las actividades culturales y de la agricultura y de la arquitectura de la ciudad. ¿Recuerdan? Y Jeremías tuvo que mandar una carta con Gemarías y con otros, con Gedalías, mandar una carta diciéndoles, mire, ustedes están cautivos, cultiven la tierra, construyan casas, acomódense, vivan bien porque van a tener 70 años. No piensen que el regreso va a ser en 6 meses. Desempaquen sus maletas, construyan casas, acomódense y vivan de tal manera que puedan sacarle provecho a esta estancia de 70 años, pero luego regresarán. Dios nunca le dijo a los judíos que participaran de su cultura y de la maldad que ellos tenían allá, simplemente que cultivaran la tierra y que construyeran casas. Lo que la Biblia nos va a decir es que al final de estos 70 años, la nueva generación que está, olvidó que ellos debían regresar. Se acomodaron tanto a la tierra, se acostumbraron tanto a vivir en Babilonia que ya nadie quería regresar. Y es entendible, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a un lugar, a una ciudad nueva, a un país, a una región nueva, probablemente nosotros vamos con la ilusión de volver. Esa es como la ilusión inicial que tenemos. Yo algún día voy a volver. Yo solo voy una temporada y me regreso. Pero si esa temporada son 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, ¿qué comenzamos a pensar? Ah, no, yo ya no voy a volver. Yo me voy a quedar viviendo acá. Y ya uno piensa en tener su casa, en tener su trabajo, en tener su estabilidad y uno se le olvidó. Uno de pronto piensa en su región simplemente de visita, pero no piensa que va a tener que volver nuevamente para establecerse en la región inicial o en la tierra de la promesa. Los judíos les pasó eso. Los judíos pensaron que ese era el lugar de ellos vivir. ¿Cuántos años llevaban viviendo? 70 años. Muchos habían nacido allí. Ellos dijeron, no, esta es nuestra tierra, estamos acomodados, tenemos casa, tenemos trabajo, quedémonos aquí. Pero dice la Biblia, versículo 4, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. ¿Qué era lo que no habían hecho en 70 años? Buscar a Dios. En 70 años ellos y sus hijos se habían olvidado de Dios. Ahora es muy interesante, porque recordemos que nosotros dijimos que uno de los propósitos de Dios de llevar a los judíos de Judá y de Israel a Babilonia era que ellos se arrepintieran. La pregunta es, ¿se arrepintieron? No se arrepintieron. No adoraron a Dios correctamente.
Ahora Dios tiene que volverlos a traer porque ese es su propósito. Pero dice que vendrán andando y llorando y ahora sí buscarán a Dios. Hay muchas cosas importantes que el texto nos va a decir acá, pero básicamente el capítulo 50 es un mensaje para los judíos. Preguntarán por el camino de Sión hacia dónde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. El versículo 4 y el versículo 5 nos dice que ahora sí los judíos regresarán y regresarán con una buena actitud. ¿Ustedes recuerdan cuando fueron llevados cautivos por qué lloraban los judíos? Lloraban por el dolor de la destrucción, lloraban porque la ciudad había sido puesta en ruinas y lloraban porque los habían llevado pues a la fuerza de su tierra, pero no lloraban de arrepentimiento. Los judíos cuando fueron llevados cautivos, ninguno lloraba por arrepentimiento diciendo: esto nos pasa por haber pecado contra Dios y vamos a sufrir las consecuencias y nos volvemos a Dios. Ellos lloraban porque les dolía perder su ciudad y dejarla así de manera pues tan dolorosa, pero no por arrepentimiento. Pero en este momento, cuando regresen, y recuerden que van a regresar básicamente en 3 escuadrones, primero con Zorobabel, después con Esdras y después con Nehemías, y ya está pronto el momento del regreso. Cuando se aproxima el momento de regreso, el profeta Jeremías da la noticia de la caída de Babilonia y los judíos se alegran, se gozan y comienzan a llorar de emoción. Y ahí sí se arrepienten. ¿No les parece a ustedes, queridos hermanos, que durante más o menos 500 años o 600 de la monarquía los judíos no se arrepintieron? Dios los lleva 70 años al exilio y tampoco se arrepientan. Y solo en este momento, cuando vuelven, ahora sí haya expresiones profundas de arrepentimiento. ¿Qué podemos decir de eso? Que nuestro corazón no es fácil de arrepentirse. Que nuestro corazón no es fácil de volverse a Dios y de comprender el honor a Dios y de pedir perdón. Versículo 6 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores les hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. La descripción del versículo 6 es una descripción muy trágica. Cuando nosotros leemos el Salmo 23, nos llenamos de muchísima emoción y llega profundamente a nuestro corazón: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sentimos la gracia, la bondad y la benevolencia de Dios de ser nuestro cuidador, nuestro protector y nuestro defensor. Y nos alegra muchísimo la metáfora de ser unas ovejas cuidadas perfectamente por el Señor nuestro pastor. Pero ¿qué dice el versículo 6? ¿Cómo era el pueblo de Israel en Babilonia? Versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Ovejas descarriadas. ¿Cuánto tiempo llevaba Israel descarriado? ¿70 años? ¿O cuando estaban en Judá y Jerusalén también estaban descarriados? También, la Biblia dice que también estaban descarriados. Cuando se refiere a sus pastores que les hicieron errar, ¿recuerdan cuando hablamos de los pastores a quiénes se refería el profeta Jeremías? A sus líderes políticos y religiosos, que entre ellos básicamente eran los profetas, los sacerdotes y los reyes. Les habían hecho errar. Recuerden que antes de ir al exilio, los reyes que estuvieron, lo que hicieron fue traer ídolos para ponerlos ahí en los altares y que ellos los adoraran. ¿Se acuerdan cuál fue el primer rey que trajo el primer ídolo a Jerusalén? ¿Sí se acuerdan? El rey Salomón. El rey Salomón fue el que trajo el primero y el segundo y el tercero y llenó de ídolos. Y luego los quitaban un poco y traían otros. Y luego los quitaba otro rey y al final volvía y los ponía. ¿De dónde traían los ídolos la mayoría de los reyes para ponerlos en Judá y Jerusalén? De todas las naciones paganas, pero de una de las naciones que traían era de Babilonia y de Egipto, porque eran los ídolos más famosos de los imperios poderosos. Israel es como una oveja perdida, descarriada, anduvieron
de monte en collado, y no encontraban lugar seguro y lugar de descanso. Versículo 7. Todos los que los hallaban, los devoraban y decían sus enemigos: no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Miren la justificación que tenían los invasores contra Judá y Jerusalén. Ellos iban y obraban mal y decían: no, pero nosotros no estamos pecando, porque fue que ellos pecaron primero y ahora nosotros lo que estamos es haciendo justicia contra ellos. Yo les pregunto, ¿realmente Babilonia no estaba pecando contra Judá y contra Jerusalén? Claro que sí, porque ellos estaban oprimiendo excesivamente al pueblo de Dios y los invadieron y los trataron con crueldad y les impusieron su religión y los llenaron de maldad, más de la maldad que ellos ya tenían en sus corazones. Pero lo que dice la Biblia, como eran unas ovejas descarriadas, eran presa de cualquier enemigo o cualquier depredador. Cualquiera que los hallaba sacaba provecho de ellos. Por eso el anuncio del versículo 8 es un anuncio importante. ¿Qué dice el versículo 8? Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Huid de Babilonia. Salgan. ¿Por qué el pueblo tiene que huir de Babilonia si ya se había establecido? Es casi contradictorio para nosotros, porque en un momento Dios les dice: entréguense a Babilonia y vivan allá y construyan casas y siembren y cultiven la tierra. ¿Por qué ahora Dios les da un anuncio así como tan repentino diciéndoles: salgan, huyan? ¿Ha cambiado Dios de opinión? ¿Está Dios como poniendo nuevas ideas en el corazón y en la mente de los judíos? ¿Es Dios un Dios incierto que cambia de dirección de manera repentina y nosotros tenemos que atenernos a las consecuencias? ¿O más bien se ha cumplido un tiempo que ya Dios les había dado y al cumplirse el tiempo les está nuevamente retornando? Dios nunca le dijo a los judíos que fueran y vivieran por siempre en Babilonia. Les dijo: vayan y estarán cautivos 70 años y al final de los 70 años regresarán. Ahora, como los judíos no quieren regresar con facilidad, ¿qué va a hacer Dios para que los judíos regresen? Porque ninguno de los judíos quiere regresar. Si usted está en un país donde se siente cómodo, donde usted ya ha echado raíces y es una ciudad segura, moderna, una ciudad con buen desarrollo económico, una ciudad o un país que todo el mundo quisiera visitar, ¿usted se va a regresar con facilidad? Imagínese el país de sus sueños. El país de las maravillas, no existe, ¿no? Pero imagínense. Si usted estuviera en ese país de las maravillas, con una economía resuelta, aprendió el idioma, aprendió la cultura, se estableció, tiene su familia allá, sus hijos nacieron y están creciendo allá, ¿usted se saldría de ese país de las maravillas con facilidad? ¿Para regresar a reconstruir unas ruinas? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que no. Yo creo que ninguno de nosotros volveríamos atrás. Uno dice: no, olvídense, yo ya tengo mi casa, tengo mi trabajo, estoy estable, yo no voy a volver a comenzar de nuevo. Eso pensaron los judíos. ¿Qué hizo Dios para que los judíos tuvieran a la fuerza que salir? ¿Recuerdan qué hizo? Ahí lo dice. Les destruyó la ciudad donde estaban y la cual se sentían seguros. La ciudad le echaron fuego para que no quedaran que vivir. Quemaron los cultivos y los destruyeron, ¿sí? Les tumbaron las casas a los judíos y se las destruyeron por la fuerza y los forzaron a salir. Dice la Biblia que solo quedó el avestruz y las fieras del campo quedaron habitando esa región. Los babilonios también huyeron y salieron corriendo. ¿Qué podía hacer un judío si estuviera muy arraigado a la tierra? Lo único era: regresemos. Porque si no les tumban la casa y si tienen sus cultivos, ¿qué hubieran pensado los judíos? Ah, no, nos podemos quedar. Porque sí, fue dura la caída de Babilonia, pero por lo menos tenemos casa y tenemos trabajo y economía. Pero una vez todo se les destruye, no tienen otra opción sino preguntar el camino. Ahora es interesante, en 70 años los judíos ya se habían olvidado del camino. ¿A ustedes les parece eso justo? ¿Alguno de ustedes ya se le olvidó dónde nació? ¿Alguno de ustedes se le olvidó quién es su papá o su mamá? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se le olvidó de dónde vino? La realidad económica y
y familiar de donde usted vino? ¿Se nos puede olvidar con facilidad? Bueno, algunos se van para la ciudad y luego preguntan por cosas del campo con las cuales se criaron, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es esto? Y esto es con lo que se criaron. A veces nos pasa eso. Pero a los judíos les pasó colectivamente. Cuando ellos no encuentran ya cómo quedarse, dice la Biblia que estaban preguntando por dónde era el camino para ir a Sión. Y Sión significa ciudad de paz. Los judíos tienen que regresar a la fuerza. Dice la historia que Nabucodonosor II se sentía tan seguro en esa gran ciudad y famosa ciudad que él había construido. Estaba tan cómodo en esa ciudad que él decía, nadie nos va a invadir. Y los judíos pensaban lo mismo, que era la ciudad segura, que dice que el nuevo emperador comenzó a construir un embalse. Y construyó un embalse y luego comenzaron a hacer unas cañerías y por esos lugares penetró la muralla y entró de tal manera que todos estaban celebrando una fiesta, ¿sí?, a la esposa del emperador, celebrando una fiesta, y en esa celebración, mientras todos estaban ebrios, felices en lo mejor de la fiesta, bien tarde de la noche, avanzada la noche, entraron los ejércitos invasores persas y medos y destruyeron la ciudad. Y les tomaron por sorpresa de manera repentina. Es muy interesante cómo ellos pudieron invadir la ciudad y no tuvieron que tumbar la muralla. La muralla quedó intacta. Ellos entraron por debajo de la muralla e invadieron la ciudad. Una estrategia muy interesante. ¿Quién había advertido de esa estrategia como iban a penetrar la ciudad de Babilonia? ¿Ustedes recuerdan? Ya lo sabía Jeremías y lo sabía Isaías 200 años antes. 200 años antes Isaías había advertido que de esa manera Ciro, el nuevo emperador medo-persa, iba a invadir la ciudad mientras el emperador Nabucodonosor estaba haciéndole una fiesta a su esposa y haciendo una gran fiesta. Él penetraba la ciudad, invadía y destruía toda la ciudad y los tomaba borrachos. Se cumplió luego en el momento, en el 539 antes de Cristo se cumplió perfectamente esta profecía. Continuemos en el versículo 9, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, prepararán contra ella y será tomada, sus flechas son como de valientes y Caldea será por botín. Y nos da una tercera razón por la cual Babilonia va a ser destruida. Versículo 11. Vayan conmigo allí, versículo 11. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, y porque os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballos. ¿Cuál es esa tercera razón? Porque Dios lo levantó para ser un instrumento de juicio para Judá y para Jerusalén, pero ellos se excedieron. Y no solo se excedieron, sino dice cuando destruían el templo y cuando destruían la ciudad, ¿qué sentían los babilonios? Alegría. Dice, se alegraban. Sentían gran alegría y placer y júbilo de destruir a otros que no les habían hecho a ellos nada. Yo les pregunto, ¿eso es justo? Yo siempre pongo un ejemplo sencillo. Cuando alguien se cae, ¿a nosotros no nos da risa? ¿Y por qué nos da risa si ese no nos ha hecho daño a la otra persona? Y cuando alguien se cae, pues es doloroso. Imaginémonos que seamos nosotros los que nos caemos. ¿Nos gustaría que alguien se riera de nosotros o que alguien fuera y nos diera la mano? ¿Por qué nos da risa cuando alguien se cae? Eso hizo Judá, eso hizo Babilonia. Cuando destruyeron a Judá y Jerusalén, ellos se reían de la felicidad. Se alegraban de decir, mire, los destruimos y ahora son propiedad nuestra y vamos a tomar control de toda esta nación. Dice la Biblia, por eso viene destrucción sobre ustedes. Porque ustedes se alegraron, se gozaron destruyendo mi heredad. Y luego el versículo 12 dice, vuestra madre se avergonzó mucho. Dice, y será como la última de las naciones puesta en heredad. Por la ira de Jehová no será habitada y será asolada toda ella. Y todo hombre que pase se asombrará. ¿Y qué hará todo hombre que pase por esas ruinas? Se burlará de sus calamidades. Esa es una de las cosas que vamos a ver en este capítulo.
que lo que hizo Babilonia va a recibir. ¿Sí? Que lo que ella sembró va a cosechar. Dice, poneos en orden contra Babilonia alrededor y todos los que entesáis arco, tirad arco contra ella y gritad contra ella alrededor. Se rindió, han caído sus cimientos, derribados son, tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Dios está tomando cuenta de este gran imperio. Y luego dice, destruid en Babilonia al que siembra, al que mete la hoz, destruyan los cultivos, destruyan las casas, destruyan todo. ¿Cuál fue la razón que dijimos por la que se iba a destruir totalmente? Para que los judíos tuvieran una razón poderosa para regresar y no para quedarse. Porque si hubiese quedado la ciudad, ellos no hubieran intentado regresar. No sé si ustedes recuerdan cuando los judíos estaban en Egipto. Cuando estuvo el pueblo de Israel en Egipto, ¿alguno de ellos pensó en salir de Egipto y buscar la tierra de la promesa? ¿No? ¿Ustedes se acuerdan que inclusive José cuando murió les dijo al pueblo que conservaran su cuerpo para que lo regresaran cuando fueran a la tierra de la promesa? Si ellos estaban cargando los restos del cuerpo de José, ellos debieran tener en mente que algún día debieran regresar, pero ¿alguno de ellos pensaban regresar? No, la Biblia dice que no. ¿Cómo Dios tuvo que sacarlos de Egipto? No fue por las buenas. ¿Cómo Dios los sacó? Dice, porque los puso primero en opresión bajo una opresión más fuerte y más severa por el faraón, y luego Dios derramó tantas maravillas para mostrarle a los judíos quién era Dios, pero para mostrarle a los egipcios el poder y la justicia, y destruyó básicamente a Egipto, lo devastó. No quedaron cultivos, no quedó ganados, todo quedó devastado. ¿Y qué hicieron los judíos? Ahora sí temieron, dijeron, ahora sí vayámonos para la tierra. Pero recuerden cuando estaban camino a la tierra prometida en el desierto, ¿qué intentaron los judíos en algunas oportunidades? Regresar. ¿Y se acuerdan que en una oportunidad estuvieron intentando buscar un líder que los dirigiera? Eran tan valientes que no podían ir solos, necesitaban un líder que los llevara a regresar a la tierra prometida, que según ellos era Egipto. Queridos hermanos, el Señor tiene que sacar a su pueblo de Babilonia, porque si no lo saca, ellos van a permanecer allá. Y no ese es el plan de Dios. El plan de Dios es llevarlos solo temporalmente y luego regresarlos. Versículo 17 en adelante. Dice, rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo castigo al rey de Babilonia de su tierra, como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada, y pacerá en el Carmelo, y en Basán, y en el monte de Efraín, y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada, y no aparecerá y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiese dejado. Sube contra la tierra de Merataín, contra ella y contra los moradores de Pecot, destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Cómo fue cortado y quebrantado el martillo de toda la tierra, cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Te puse lazos y fuiste tomada a Babilonia y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra a abrir sus almacenes, convertirla en montón de ruinas y destruirla, que no le quede nada. Matad a todos sus novillos, que vayan al matadero. ¡Ay de ellos! Pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar contra Babilonia flecheros, y todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor. No escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto, los jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová.
He aquí que yo estoy contra ti, oh soberbio, dice Jehová, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar los moradores de Babilonia. Versículo 17 comienza con una idea que el profeta Jeremías dio en la primera parte del capítulo, y es: rebaño descarriado es Israel, ha sido disperso. Dios nuevamente hablando, usando la misma metáfora de él como pastor y el pueblo como oveja, descarriado, abandonado, disperso, y él trayéndolo nuevamente. La descripción del versículo 17 es muy interesante, porque describe los dos exilios, tanto el reino del norte como el reino del sur. El reino del norte eran las 10 tribus, ¿recuerdan? De su capital Samaria, que fue llevado en el 722 a.C. cautivo por el emperador asirio, ¿recuerdan? Y luego en el 586 o 587 a.C. fue destruido Judá y Jerusalén por Nabucodonosor. Miren lo que dice: Asiria devoró primero a Israel. ¿Y qué hizo Nabucodonosor con Judá y Jerusalén? Lo deshuesó. Qué palabra más interesante, ¿cierto? Lo deshuesó, es decir, lo acabó. Fue tal la opresión, como dice en el versículo 33, la cautividad, cómo ellos le sacaron provecho y los lastimaron, que Dios dice: van a ser destruidos, voy a castigarlos, y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y el Basán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. Estos lugares que se mencionan en el versículo 19 son los lugares más productivos que tiene Israel, que están básicamente todos al norte de Palestina, porque al sur estaban los lugares áridos, hacia el desierto, pero al norte estaban los lugares más productivos. Se menciona el Carmelo, Basán, Efraín y Galaad, y en esos lugares, o por cuenta de esos lugares, fue que se le dio a esa tierra el nombre de tierra que fluye leche y miel. Esos lugares son los que se mencionan aquí. Yo los volveré a traer a ese lugar. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Los traeré a los mejores lugares para apacentarlos y para cuidarlos, para perdonarles y para consolarles. Dice: yo los pasaré, usando nuevamente el ejemplo o el lugar del pastor, y los cuidaré y los saciará. Cuando dice el final del versículo 19, saciará su alma, se refiere a una bendición integral que van a recibir. Porque si fuera simplemente el vientre, no hablaría de saciar el alma, ¿cierto? Porque está hablando de cultivos y de cosechas y de alimento. Pero cuando dice yo saciaré su alma, está hablando de cómo la bondad de Dios para restaurar a su pueblo traerá bendición integral. Y luego el versículo 20 y 21 nos habla de cómo Dios va a perdonar el pecado de su pueblo. Yo les pregunto, ¿Judá y Jerusalén habían pecado? Sí, terriblemente. ¿Se habían arrepentido? No se habían arrepentido, aún en las peores condiciones no se habían arrepentido. Pero luego Dios dice: la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. ¿Por qué no aparece si ellos no se han arrepentido? ¿Cuál sería la comprensión lógica de ese texto? Y los pecados de Judá tampoco se hallarán. Ahí da la razón, al final del versículo. Dice: porque yo perdonaré a los que yo hubiere dejado. Queridos hermanos, aunque Judá y Jerusalén no se arrepientan, el plan de Dios es restaurar a su pueblo, a los que Él ha preservado, su remanente, y por lo tanto Él les perdonará su maldad, borrará la culpa de ellos y no se hallará más maldad en ellos. Y eso nos habla de un asunto importante en la doctrina que tiene que ver con la justicia o la justificación. La justificación lo que significa es que, siendo nosotros pecadores, el Señor perdonó la culpa de nuestros pecados y Él no nos mira con culpa.
Dice la Biblia que Él borra todas nuestras maldades y nos mira como si nosotros no hubiésemos cometido maldad. ¿No les parece eso maravilloso? Ustedes y yo somos pecadores. Tenemos una lista en contra nuestra de maldades de las cuales nosotros somos conscientes de algunas de esas maldades. Pero frente a Dios, por la acción de Cristo y del Evangelio, ¿cómo nos ve Dios? ¿Nos ve como culpables y condenados al juicio eterno? ¿Cómo nos ve Él? Como justos. Nos ve como santos y nos ve sin pecados de los cuales tengamos que pagar. ¿Qué es lo que está diciendo entonces aquí el texto? ¿Cuál es la razón o el medio natural provisto por Dios para que se perdonen los pecados y no se encuentren pecados en este remanente? ¿Cuál es la provisión? Jesucristo. La única provisión para que no se encuentren los pecados de Judá y de Jerusalén y para que sean borrados y para que ellos reciban como retribución ser saciados en todo su ser, se llama Jesucristo. Es decir, Jeremías lo que está diciendo es, el pueblo cautivo regresará y Dios se agradará de que su pueblo regrese, les perdonará sus pecados por la obra preciosa de Jesucristo, por su bondad incomparable, no hallará más pecados en ellos y les restaurará a su tierra y a su ciudad. ¿No es eso misericordia? ¿No es eso bondad, justicia y que debe llenar nuestro corazón de gratitud por su incomparable misericordia? Y luego el versículo 21 dice, sube contra la tierra de Merataín y contra ella y contra los moradores de Pecod, destruye y mata a todos ellos. Hay un contraste importante entre estos dos versículos, el 19 y el 21. El 19 menciona 4 lugares importantes de la tierra de Judá. Y dice, yo volveré a traer a los cautivos a lo mejor de la tierra. Y allí serán saciados y perdonados y serán atendidos realmente como ellos necesitan y como yo he determinado, como yo siento como pastor de ellos. Pero luego el versículo 21 dice, sube contra la tierra y menciona 2 lugares que hacen parte del imperio babilónico. Y esos 2 lugares son lugares muy importantes. Uno de esos lugares, Merataín, significa doble o doblemente, y el otro lugar, Pecod, significa castigo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo entonces para Babilonia? Sube y dale a ella doblemente el castigo que se daría normalmente para una nación o para un imperio. Que a ella se le dé el doble de lo que ella hizo contra Judá y contra Jerusalén. Judá y Jerusalén fue invadida. Fue destruido el templo, la ciudad y las murallas, pero no fue destruida totalmente. Fueron llevados cautivos, pero luego regresaron. Pero contra Babilonia debe destruirse totalmente. Versículo 23. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? ¿Saben cómo Babilonia se hacía llamar a sí mismo? El martillo. El martillo que quebranta todas las naciones. Es decir, no hay una nación que pueda sostenerse ante nosotros. Decía eso Babilonia. Pero ¿sabe cómo se hacía llamar también Babilonia a sí mismo? La dama de las naciones. Cuando Babilonia pensaba en sí misma, decía, nosotros somos, o yo soy la dama de las naciones. Es decir, soy la nación superior, que estoy encima de todas las demás. Y el Señor dice, ahora le pondrán lazo y será destruida y no será hallada. El versículo 24 dice, te puse lazo, está hablando Dios, te puse lazo y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. Miren que ese versículo es muy importante. Dios, ¿cómo le puso presa a Babilonia? ¿O cómo le puso trampa a Babilonia en algún sentido? Dice, porque Dios le dio una tarea a Babilonia como instrumento en las manos de Dios, le dio unos límites y Babilonia traspasó los límites. Y al traspasarlo, no comprendió que ese era el lazo en el cual ella estaba quedando enlazada y por lo cuanto venía contra ella toda la destrucción. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrir sus almacenes, convertirla en montón de ruinas y destruirla, que no quede en ella nada.
A veces nosotros hemos visto noticias, en algunos momentos hay ciudades que hay revueltas en esas ciudades y en esos motines hay saqueamiento, ¿sí?, de la ciudad y saquean almacenes y saquean centros de provisionamiento. ¿Han visto? Eso está sucediendo en Babilonia. Dice, será saqueada, los almacenes serán abiertos, se robarán lo que hay allá, todo se llevarán, todo se quemará y se destruirá. Y luego el versículo 27 dice, matad a todos sus novillos. ¿Ustedes saben qué es lo que está diciendo Dios allí? ¿Era Babilonia una nación ganadera? ¿Y están matando a todas las reses jóvenes? No, ¿saben qué quiere decir allí? Que mataran a todos los jóvenes, es decir, a todo el ejército de Babilonia. El ejército de Babilonia eran jóvenes, preparados para la guerra, jóvenes fuertes. Y por eso cuando dice allí, maten a todos los novillos, es una figura literaria que se llama un eufemismo para decir, maten a todos sus jóvenes, que todos vayan al matadero. Y hay una exclamación interesante del profeta, ¡ay de ellos! ¿Cómo les parece a ustedes la destrucción contra esta gran ciudad? ¿Pero qué hizo Babilonia con los judíos? ¿No mató a los jóvenes también? ¿No mató a los niños? Recuerden que los asirios y los babilonios abrían el estómago de las mujeres judías embarazadas y mataban sus hijos, sacaban esos fetos o esos bebés que estaban en gestación y los estrellaban contra las peñas y contra las paredes. ¿Dios le había dicho a Babilonia que hiciera eso? No, Dios solo les dijo, invaden la ciudad, destruyan el templo y los muros y lleven cautivos a los judíos. No les dijo que los oprimieran, no les dijo que los torturaran, no les dijo que hicieran un matadero de ellos en Judá y Jerusalén, pero Babilonia lo hizo y se alegró. Ahora Dios dice, matemos todos sus jóvenes. Y luego dice por acá que hasta las madres decían, ¡ay!, porque iban a tener un gran lamento, porque esa era la retribución natural. Y dice luego que los judíos que huyen, escapen de Babilonia, vayan a Sión y lleven las buenas nuevas diciendo, ha sido vengada la nación que destruyó el templo y la nación que provocó a ira a Jehová nuestro Dios. Parece que los judíos que huyeron salían corriendo, buscando llegar al lugar de la promesa y diciendo, Dios ha hecho justicia, porque Babilonia se ensoberbeció contra Jehová y contra el Santo de Israel. ¿Por qué Babilonia era tan soberbia y tan altiva? ¿Recuerdan lo que dijimos de los orígenes? Dijimos que los orígenes de Babilonia era Babel, que es la ciudad de la confusión y de la soberbia. El versículo 32 dice, el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y los hijos de Judá juntamente, y todos los que entraron y tomaron cautivos. ¿Cuántas referencias ha hecho este capítulo a los cautivos judíos? No sé si alguno de ustedes está llevando nota. ¿De cuántas referencias hasta este versículo se ha hecho a los cautivos? Porque yo creo firmemente que este capítulo se dio no para anunciar a Babilonia su destrucción, sino para anunciar a los judíos la esperanza del regreso, de la repatriación, usando como elemento histórico la destrucción de este gran imperio, porque es el único medio para que los judíos comiencen a pensar que tienen que regresar. Versículos 35 en adelante. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecerán con imágenes. Por tanto, allí morarán fieras del desierto, y chacales morarán también en ella, polluelos de avestruz, porque nunca será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones, como en la destrucción que hizo
Dios contra Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos, se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada. Porque muy pronto le haré huir de ella y el que yo escoja la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Estos versículos del 35 en adelante es una sentencia terrible contra Babilonia y contra todo lo que tiene Babilonia. Sus adivinos, sus caballos, sus carros, sus poderosos, sus tesoros, todo va a ser destruido. ¿Cuál es la razón? Una, que los judíos regresen y que no se apeguen a su tierra. Y segunda razón, que Babilonia reciba el justo merecido. Queridos hermanos, el Señor es perfecto en sus determinaciones. En esta tercera sección, igual como en las anteriores, pero un poco más contundente en esta sección, vemos la soberanía de Dios. Vemos el control soberano de Dios sobre las naciones. Dios va a hacer que su pueblo regrese de una o de otra manera. Ellos no van a regresar por las buenas. Entonces, Dios va a destruir Babilonia para que ellos regresen. Les va a destruir todo. Dice, les van a destruir sus caballos, les van a destruir todo. Y el final del versículo dice, aún a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y los sacarán para que puedan huir y regresar. Es decir, si los adultos judíos no querían regresar, en el caso hipotético de que quisieran regresar, pero sus hijos se apegaban a la ciudad, ¿qué tenían que hacer los padres? Arrastrarlos y llevarlos a la fuerza porque la ciudad está siendo destruida. Y lo único que nos queda es regresar. Muchísimas veces Dios tiene que obrar así con nosotros. Muchísimas veces Dios tiene que quitarnos todo para Él hacernos entender cuál es su voluntad. Muchísimas veces el Señor tiene que traer destrucción a las cosas que tenemos o en las que confiamos para Él enseñarnos y revelarnos que realmente es su voluntad y que nosotros no tenemos otra opción sino ir en la dirección de su voluntad. Aquí se menciona el caso de Sodoma y de Gomorra. ¿Se acuerdan qué aconteció con una familia que tenía mucho parentesco con Abraham? Con Lot y la familia. Si a Lot se le dice, Lot, salga porque la ciudad va a ser destruida, ¿ustedes creen que Lot sale por las buenas? ¿Por qué Lot no estaría interesado en salir? Porque ya había vivido por mucho tiempo, porque ahí tenía su casa, ahí tenía sus hijos, ahí tenía sus yernos, y pues él estaba muy cómodo. Él había buscado esos lugares y se había extendido por la llanura hasta llegar hasta ese lugar. ¿Ustedes creen que Lot iba a salir voluntariamente? No. ¿Qué tuvo que hacer Dios para sacar a Lot? ¿Se acuerdan? Envió unos mensajeros. Dice la Biblia que esos mensajeros lo animaban para que rápidamente saliera y al final tuvieron que sacarlo estos mensajeros casi a la fuerza, porque si no, no se iba a salvar Lot y su familia y luego iba a venir la destrucción. ¿Qué tiene que hacer Dios con su remanente que está exiliado en Babilonia? El plan de Dios es salvarlos, el plan de Dios es restaurarlos, Él es el Redentor. El plan es traerles, entonces les va a sacar a las fuerzas. Versículo 34, el Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. Él abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. El capítulo termina hablando de que Dios es el Redentor. Dios es el Redentor de su pueblo y les va a traer
y Él es el que va a defender y a juzgar la causa de su pueblo. Queridos hermanos, ¿por qué los judíos estaban tan amañados en Babilonia? ¿Recuerdan que hablamos en una oportunidad? ¿Qué prometía Babilonia para cualquier visitante? Era una ciudad moderna, era una ciudad grande, era una ciudad poderosa, era una ciudad con una economía resuelta. Los judíos no iban a querer salir para ir a vivir en unas ruinas. Y es entendible desde la lógica humana, pero no desde la lógica del pacto de Dios. Por eso Dios los va a sacar a las fuerzas. Y por eso la noticia es: Babilonia será tomada. Huyan, sálvense, regresen a su tierra, porque yo voy a destruir totalmente esta ciudad. Ahora, hay algo interesante acá en el capítulo, y es cuando la Biblia dice que el invasor viene del norte. Ese invasor inicialmente era Babilonia para los judíos, pero Babilonia está al norte. ¿Habrá otro más poderoso y más al norte que pueda venir a invadir a Babilonia? La respuesta es no. Porque quien iba a invadir a Babilonia eran los medos y los persas, y ellos no pertenecían al norte de Babilonia. Ellos eran del sudeste de Babilonia. Cuando dice viene del norte, es simplemente para decirle a Babilonia y a decirle a los judíos básicamente que viene otro más poderoso que Babilonia y los va a invadir. Y que así como Babilonia vino del norte a invadirles, vendrá otro a invadir a los del norte que los invadieron a ellos. Es decir, hay esperanza. Dios les da esperanza para ellos, mientras para los de Babilonia no hay esperanza, para los judíos sí lo hay. Queridos hermanos, huid de Babilonia, les dice Jeremías a los judíos, porque Babilonia será tomada y porque se cumplió el tiempo de la justicia. Yo me encargaré de cuidarlos, yo soy su redentor, yo los llevaré a la tierra de la promesa. Es una noticia importante, aunque es una noticia alarmante y sorpresiva para los judíos, es una noticia de muchísima esperanza. La esperanza es: se cumplió el tiempo, se cumplieron los 70 años, vamos a regresar. Y Dios no nos va a dejar en esta tierra. Y si quisiéramos quedarnos, nos va a destruir todo en lo que confiamos y nos va a llevar a la tierra. Pero Él es nuestro pastor, Él es nuestro redentor, Él es nuestro defensor. ¿No eso es un motivo suficiente para regresar? Así nos quedemos sin casa, sin trabajo, sin salud, nos quedemos sin nada. Si Él es todo para nosotros, ¿no es eso suficiente para regresar? Yo creo que sí. Porque teniendo el Evangelio, lo tenemos todo. Teniendo a Dios en nuestro corazón, lo tenemos todo. Esta semana estábamos viendo un video de una niña muy pequeña, quizás unos 5 años, diciendo ella en una entrevista: yo tengo a Jesús en mi corazón, y teniendo a Jesús lo tengo todo. Si yo no tuviera a Jesús en mi corazón, yo no tendría absolutamente nada, pero yo lo tengo a Él y Él es mi tesoro. Y yo creo que esa es la esperanza también para nosotros. La pregunta es Jesús el Redentor de ustedes? ¿Amén? Si Él es nuestro Redentor, si Él es nuestro defensor, nuestro abogado, y si Él es nuestro pastor, yo les pregunto, ¿es importante si nos quedamos sin casa? ¿O si nos quedamos sin trabajo? ¿O si nos quedamos sin salud? ¿Eso es importante? ¿Es relevante? Teniendo a Jesús, así perdiésemos todo, Él nos dirige a la tierra de la promesa. Él nos lleva, aún contra nuestra voluntad, a la tierra de la bendición, a la tierra de la abundancia, y saciará nuestra alma, porque Él es nuestro Señor. Amén. Incline su rostro, por favor. Amado Señor, gracias te damos. Gracias por darnos esta noticia. Esta noticia es una noticia trágica, pero es una noticia justa. Pero realmente es una noticia evangélica, porque nos muestra la gracia tuya. El único medio natural para que los judíos regresen es que Babilonia sea destruida y que sus casas sean quemadas y que se devuelvan sin ovejas y sin nada. Cuando los judíos fueron sacados de Egipto, salieron con grandes riquezas y salieron con todos sus rebaños y con todos tranquilos y con muchísimas abundancias. Pero cuando los judíos salieron de Babilonia, salieron sin nada. Gracias, Señor, por enseñarnos tus métodos. Gracias porque muchas veces nos dejas sin nada, como en el caso de Lot, como en el caso de Job.
y como en este momento histórico a los judíos. Pero gracias porque aun si perdiésemos todo, si tú estás con nosotros, podremos seguir adelante. Gracias porque aún si por motivos de la guerra o de nuestro pecado o de las injusticias de los gobiernos o por diversas situaciones perdiésemos todo, Señor, si tú sigues siendo nuestro pastor, nuestro redentor y nuestro defensor, nosotros podemos huir de Babilonia e ir en dirección de la tierra de la promesa. Te damos gracias por estar con nosotros y gracias por darnos esperanza. Es probable que algunos de mis hermanos estén perdiendo cosas, Señor. Es probable que a algunos de ellos les esté yendo mal en sus negocios. Es probable que algunos de ellos estén sintiendo que pierden lo que tienen, sus casas, sus negocios, su salud, aún su propia vida. Pero gracias, Señor, porque si ellos son hijos tuyos, la promesa de la vida eterna reposa en sus corazones. Y gracias porque si ellos son hijos tuyos, tú les llevarás y nos llevarás a todos a Sión, ciudad de paz, al Carmelo, al Basán, a Efraín, a Galaad, tierra que fluye leche y miel, y saciarás nuestra alma. He aquí que tú eres nuestro Redentor. Ayúdanos a entender que nuestra propiedad y nuestra bendición no está en Babilonia. Ayúdanos a entender que Babilonia es tierra de confusión, ciudad de maldad y de rebelión. Ayúdanos a entender que no debemos establecernos en Babilonia, sino caminar en dirección de la tierra de la promesa. Llévanos de tu mano, Señor, aún contra nuestra voluntad. Llévanos a hacer tu voluntad aún contra nuestra propia rebeldía. Dirígenos, Señor, porque tú eres perfecto y justo, y porque tú que nos llamaste y que nos has sostenido, nos seguirás sosteniendo hasta el final. Gracias te damos, porque nosotros, tus hijos, aún estando en las situaciones más diversas y adversas, tú nos sostienes y nos llevas de la mano. Gracias te damos. Es una gran esperanza y confianza y gran alegría para nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.